En un pequeño y polvoriento pueblo en el sur de Arizona, donde el sol abrasador castigaba implacablemente las viejas casas, vivía Margarita González, de 65 años. Esa mañana, como de costumbre, salió al porche de su modesta casa para regar los pocos cactus que persistían en florecer en macetas de barro, a pesar del calor. Fue entonces cuando notó una mancha blanca en su umbral. Entrecerrando los ojos y ajustándose las gafas, Margarita distinguió a un gato, completamente blanco, sin ninguna mancha, con ojos color ámbar que parecían mirar directamente al alma. El gato no parecía ser callejero o estar hambriento. Su pelaje estaba limpio y brillante, como si alguien lo cuidara bien, pero no llevaba collar ni etiqueta. ¡Fuera! ¡Fuera! Movió la mano Margarita, no acostumbrada a los visitantes no deseados. Pero el gato no se movió. Simplemente estaba sentado, envolviendo su cola alrededor de sus patas, y miraba a la mujer con tranquilidad, como si esperara algo. El pequeño pueblo donde vivía Margarita estaba a solo 30 millas de la frontera mexicana. Allí vivían tanto estadounidenses como personas de México, y aunque la población era mixta, las personas en su mayoría se agrupaban. Margarita era una de las pocas que había vivido allí durante 4 décadas, pero aún se sentía un poco extranjera. «Debes estar perdida», murmuró mientras bajaba con cuidado los escalones. «¿A quién perteneces?». En ese momento, la señora Johnson, una estadounidense que vivía al otro lado de la calle desde hacía muchos años, salió de su casa, pero apenas había intercambiado palabras con Margarita. «Buenos días, Margarita. Veo que tienes un nuevo amigo», gritó ella, regando sus impecables rosales. «Esta gata no es mía», respondió Margarita. «Simplemente vino y se sentó aquí». «¿Sabes lo que dicen?», sonrió la señora Johnson. «Si una gata blanca llega a tu umbral, es una bendición para el hogar. Al menos así decía mi abuela». Margarita asintió, pero dentro de ella sintió una extraña inquietud. En su pueblo natal, en México, también decían que los animales blancos podían ser mensajeros de lo divino. Pero hacía tiempo que había dejado de creer en tales historias. ¿O no? Durante todo el día, la gata permaneció en el umbral. Cuando llegó la noche, todavía estaba allí, esperando pacientemente, como si supiera algo que Margarita no sabía. Margarita miró a la gata a través del cristal de la ventana, reflexionando sobre la extraña coincidencia. Justo hace 5 años, en este mismo día, falleció su esposo Héctor. Vinieron a los Estados Unidos jóvenes, llenos de esperanzas y planes. En aquel entonces, en 1980, parecía que el sueño americano era algo real, algo que podía tocarse con las manos si se trabajaba lo suficiente. Héctor trabajaba en la construcción, Margarita cosía en un taller y luego limpiaba en casas de ricos estadounidenses. Ahorraron dinero, enviaron a su hija Rosa a la universidad, compraron esta pequeña casa, todo lo que se suponía que debían hacer. Pero tras un infarto que se llevó a Héctor, su hija Rosa se mudó a California. Ella llamaba una vez al mes, pero su vida estaba lejos, y con cada año las conversaciones telefónicas se hacían más cortas. Margarita casi no salía de casa, salvo por sus excursiones dominicales a la tienda y las raras visitas al médico. Dejó de asistir a la iglesia católica local de Nuestra Señora de Guadalupe, a donde solía ir con Héctor cada domingo. ¿Dónde estaba Dios cuando moría mi esposo?, preguntaba en las noches amargas, cuando la soledad se volvía especialmente pesada. Sus días se convirtieron en una interminable sucesión de rituales monótonos: levantarse al alba, preparar café para una persona, ver telenovelas mexicanas, limpiar en una casa que ya estaba siempre impecablemente limpia, y largas horas sentada en un sillón
junto a la ventana, observando la vida de la calle que pasaba a su lado. Los vecinos saludaban educadamente cuando se encontraban con ella, pero no había verdadera amistad con nadie. Las familias mexicanas la consideraban demasiado americanizada, y los estadounidenses aún la veían como una extranjera, a pesar de su inglés impecable y su ciudadanía estadounidense. A veces, Margarita sacaba del cajón una vieja caja de fotos. Aquí están ella y Héctor en el día de su boda. Aquí la pequeña Rosa dando sus primeros pasos. Aquí los tres frente al Gran Cañón. Su único viaje familiar. Estos recuerdos eran ahora su única riqueza, lo único que le calentaba el alma en las solitarias noches. Y ahora esa gata blanca, que había aparecido de la nada, estaba sentada en su umbral en el aniversario de la muerte de Héctor. «Coincidencia», se dijo firmemente Margarita, alejándose de la ventana. Cuando el sol comenzó a descender por el horizonte, tiñendo el cielo de Arizona con tonos naranjas y púrpuras, Margarita no pudo resistir. «Está bien, solo un poco de leche, y ya está», murmuró mientras sacaba del refrigerador un pequeño tazón. Con cuidado, abrió la puerta y puso el tazón en el porche. La gata se acercó lentamente, olfateó la leche, pero no la bebió. En su lugar, miró a Margarita, como si esperara algo más. «¿Qué necesitas? Te di leche», dijo Margarita, con los brazos cruzados sobre el pecho. Pero algo en los ojos del animal la hizo callar. La cálida noche arizonense se establecía, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía, y de repente Margarita sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Hoy hace 5 años que perdí a Héctor», dijo en voz alta, sorprendida de sí misma. 5 años, desde que me quedé completamente sola. La gata maulló suavemente y se frotó contra su pierna. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien mostraba cariño a Margarita. Ella extendió la mano con inseguridad y tocó el suave pelaje blanco. «Está bien, puedes quedarte esta noche», dijo con un suspiro. Pero solo en el porche. Al despertar por la mañana, Margarita estaba segura de que la gata se iría. Pero cuando abrió la puerta, la huésped blanca seguía sentada allí, como esperando una invitación para entrar. «No, no», sacudió la cabeza Margarita. «No tengo animales, solo traen problemas y tristeza cuando se van». Pero algo extraño comenzó a suceder en los días siguientes. El vecino Ramón, que nunca antes había hablado con ella, se detuvo para preguntar por la gata, y conversaron casi 20 minutos. Luego, el cartero, un joven llamado Jake, también notó a la gata blanca y contó que su abuela era de Guadalajara. «Seguro que sabes muchas historias sobre México. Siempre he querido saber más sobre mis raíces», dijo él. Y Margarita, por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil. En el cuarto día, Margarita se rindió. «Está bien, puedes entrar», dijo, abriendo la puerta un poco más. «Pero no pienses que me encariñaré contigo. Esto es temporal, ¿entiendes?». La gata pareció ronronear en señal de comprensión y entró en la casa con dignidad, como si fuera eso lo que había estado esperando todo este tiempo. Esa noche, Margarita sacó por primera vez, en muchos años, la vieja y polvorienta Biblia del estante superior. No la había abierto desde el funeral de Héctor. «¿Qué tipo de señal eres?», preguntó, mirando a la gata que se había enrosado a sus pies. «¿Y por qué escogiste precisamente mi casa?». Aproximadamente 2 semanas después de la aparición de la gata blanca, a la que Margarita comenzó a llamar simplemente Blanca, que significaba blanca en español, ocurrió una desgracia. Una mañana, Margarita notó que Blanca yacía en una esquina de la sala y casi no se movía. Su respiración era pesada y sus hermosos ojos ámbar habían perdido su brillo. «¿Blanca?»,
¿Qué te pasa?, preguntó Margarita con miedo, acariciando suavemente a la gata en la cabeza. El animal maulló débilmente, sin siquiera intentar levantarse. El corazón de Margarita se comprimió por un miedo repentino. En estos días, a pesar de sus propias promesas, se había encariñado con la pequeña criatura que de alguna manera había llenado el vacío en su casa y en su vida. Sin saber qué hacer, Margarita se puso una chal y corrió a casa de su vecina Lupita, que vivía a 3 casas de distancia. Lupita era la única mexicana en la calle con quien Margarita a veces intercambiaba unas palabras. «Lupita, ayúdame. Mi gata está enferma, está muy mal», exclamó Margarita cuando la vecina abrió la puerta. Lupita, una mujer de buen corazón, con ojos bondadosos, inmediatamente tomó su bolso y siguió a Margarita. Tras examinar a Blanca, sacudió la cabeza. «Está muy mal, comadre. Hay que llevarla al veterinario». Afortunadamente, el hijo de Lupita, Miguel, estaba en casa y aceptó llevarlas a la clínica veterinaria en las afueras de la ciudad. El doctor Anderson, un joven estadounidense con gafas, examinó cuidadosamente a Blanca. «Esto parece una fuerte intoxicación», dijo él, frunciendo el ceño. «Es posible que haya comido algo venenoso. Haré todo lo posible. Pero debo advertirle que las probabilidades no son muchas». Miró a Margarita, tratando de ser delicado. «Quizás deberías prepararte para lo peor». Esa noche, Margarita no pudo dormir. Blanca había quedado en la clínica bajo un gotero, y la casa, de repente, le pareció aterradoramente vacía. Por primera vez en muchos años, Margarita se arrodilló ante el pequeño altar doméstico con la estatuilla de la Virgen María. «Perdóname, Señor, por mi orgullo y por haberme alejado de ti», susurró, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. «Sé que no merezco pedir nada, pero si tú me enviaste a Blanca como señal, por favor, no la quites tan pronto. Ella me devolvió a la vida cuando pensé que la vida ya había terminado». Toda la noche, Margarita oró, primero insegura, tartamudeando con palabras que no había pronunciado en años, pero gradualmente sus oraciones se convirtieron en algo más sincero y profundo. Recordaba su vida, a Héctor, a Rosa, sus rencores y penas, su soledad, y cómo la aparición de aquel pequeño ser blanco había cambiádolo todo de repente. «No me esconderé más de la vida», prometió, mirando la fotografía de Héctor. «Sé que no querrías eso». Cuando el teléfono sonó la mañana siguiente, Margarita agarró el auricular, sintiendo cómo su corazón latía con miedo. «Señora González, soy el doctor Anderson. Estoy llamando sobre su gata». La voz del veterinario sonaba sorprendidamente. «Debo decir que no sé cómo explicarlo, pero está mucho mejor. De hecho, todos los signos de envenenamiento han desaparecido. Sus análisis están casi normales». Margarita cubrió su boca con la mano, incapaz de contener las lágrimas de alivio. «¿Puedo llevarla a casa?». Para el mediodía, Blanca ya estaba en casa, débil, pero claramente en camino a la recuperación. La historia de la milagrosa mejoría de la gata Blanca se esparció rápidamente por el pequeño pueblo. Primero, llegó Lupita con una sopa casera. No para la gata, sino para la misma Margarita. «Te ves agotada. Necesitas reponer energías», le dijo, abrazando maternalmente a su vecina. Luego, apareció la señora Johnson con una bolsa de comida para gatos, y detrás de ella, la familia Rodríguez con sus hijos, que trajeron una ratón de juguete para Blanca. Para la tarde, la casa de Margarita, que había estado en silencio y casi en un letargo durante años, se llenó de voces, risas y vida. «Tu gata es especial», dijo Sarah Johnson, sentada a la mesa de la cocina de Margarita con una taza de café. Por primera vez,
en todos estos años de vecindario. ¿Sabes? Dicen que algunos animales pueden sanar no solo a sí mismos, sino también a las personas que los rodean. Margarita miró a Blanca, que estaba sentada junto a la ventana, observando lo que ocurría con una expresión sorprendentemente sabia. El domingo, Margarita se puso por primera vez, en 5 años, su mejor vestido y se dirigió a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Muchos feligreses la miraban con sorpresa, algunos asentían en señal de saludo, y el anciano padre Javier, al verla, sonrió y se acercó a ella después de la misa. «Me alegra verte de nuevo, Margarita», dijo el sacerdote, estrechando su mano. «¿Qué te trae de vuelta con nosotros después de tantos años?». Margarita le contó la historia de la gata blanca, que había aparecido el día del aniversario de la muerte de Héctor, sobre cómo ese animal había comenzado a cambiar su vida de alguna manera, sobre la enfermedad y la maravillosa sanación. El padre Javier escuchó atentamente y luego sonrió. «Sabes, Margarita, Dios nos habla de diferentes maneras, a veces a través de las Escrituras, a veces a través de otras personas y a veces a través de los mensajeros más inesperados. En la Biblia, un asno habló con Balaam para llevarle un mensaje divino. ¿Por qué no podría una gata ser un mensajero? ¿Cree que Blanca es un mensajero de Dios?», preguntó Margarita en voz baja. «Creo que no importa quién o qué llame a nuestra puerta», respondió el sacerdote. «Lo que importa es si la abrimos con disposición para recibir lo que se nos envía. Has abierto tu puerta, Margarita, no solo para la gata, sino para una nueva vida. Esa es la verdadera fe, la disposición de abrir tu corazón, incluso cuando da miedo». De regreso a casa, Margarita reflexionaba sobre las palabras del sacerdote. ¿Podría ser que Blanca realmente era algo más que solo un animal callejero? O tal vez el milagro no estaba en la gata, sino en la misma Margarita, en su disposición a creer de nuevo y a dejar entrar la vida en su hogar. En las siguientes semanas, la vida de Margarita cambió de maneras que nunca pudo imaginar. Su casa se transformó gradualmente en un lugar al que tanto vecinos mexicanos como estadounidenses venían. Algunos traían pasteles caseros, otros simplemente pasaban a conversar, y algunos llegaban con sus problemas, como si sintieran que en esa casa serían escuchados. La joven pareja Martínez, con su pequeño hijo, comenzó a visitar a Margarita regularmente. Su niño, Pedro, era un niño tímido que casi no hablaba debido a su tartamudeo y las burlas de sus compañeros, pero junto a Blanca se transformaba. Reía, le susurraba secretos al oído y poco a poco su habla se volvió más segura. «No sé cómo explicarlo», decía su madre Carmen, observando cómo su hijo jugaba con la gata Blanca en el patio de Margarita. «Pero esta casa se ha convertido en un refugio para nosotros. Aquí parece más silencioso y tranquilo que en cualquier otro lugar». Una tarde sonó el teléfono. Margarita se sorprendió al escuchar la voz de su hija Rosa, que llamaba en un horario inusual. «Mamá, tuve un sueño extraño», dijo Rosa. «Soñé con una gata blanca sentada en tu porche. Es tonto, pero ¿tienes por casualidad una gata?». Margarita no pudo contener una sonrisa. «De hecho, sí, una gata blanca llamada Blanca. Apareció el día del 5º aniversario de la muerte de tu padre». Siguió una larga pausa y luego Rosa dijo las palabras que Margarita había estado esperando durante años. «Mamá, creo que es hora de que te visite. Tomaré unos días de vacaciones la próxima semana. ¿Te parece bien?». En ese momento, Blanca, como si entendiera todo lo que ocurría, saltó a las rodillas de Margarita y comenzó a ronronear, como si dijera: «¿Ves? Todo va como debe». Había pasado un año desde que la gata Blanca apareció en el umbral de la casa de Margarita González. Ahora
Sentada en la mecedora en el porche, Margarita observaba cómo había cambiado su vida. Su hija Rosa no solo había venido de visita, sino que decidió mudarse más cerca de su madre, encontrando trabajo en la ciudad vecina. Ahora visitaba a Margarita cada fin de semana, y a veces traía a su nuevo amigo David, un joven agradable, en cuyos ojos Margarita veía una sincera calidez. El pequeño patio, frente a la casa de Margarita, ahora estaba lleno de flores, regalos de los vecinos, que se reunían aquí cada viernes por la tarde para charlar, compartir historias y comida casera. Americanos y mexicanos, jóvenes y mayores, todos encontraban un idioma común en esta casa que alguna vez fue tan tranquila y solitaria. Blanca, siempre inmaculadamente blanca como la nieve, solía sentarse en el alféizar de la ventana, observando lo que sucedía con la misma expresión sabia. A veces desaparecía durante horas, pero siempre regresaba, como si estuviera cumpliendo con una misión importante. «Sabes, Blanca», decía Margarita en voz baja cuando estaban a solas, «he comprendido que la bendición no es algo que viene a ti, sino lo que eres capaz de dar a los demás. Héctor siempre decía, la vida es hermosa cuando la compartes con otros. Me tomó mucho tiempo volver a entender esto. Ahora, en el pueblo, todos conocían la casa de Margarita González. Esa es la casa de la gata blanca, decían las personas. Si tienes problemas o simplemente te sientes mal, ve allí. Siempre te escucharán. Y cada vez que un nuevo visitante cruzaba el umbral de la casa, Blanca lo recibía sentada junto a la puerta, como si quisiera decir que siempre son bienvenidos aquellos que vienen con el corazón abierto. Dios nos envía señales todos los días, decía ahora con frecuencia Margarita. Simplemente no siempre estamos listos para notarlas. Y saben, queridos amigos, a veces los milagros más grandes llegan a nuestra vida sobre pequeñas patas suaves. La historia de Margarita y Blanca nos recuerda que nunca es tarde para abrir nuestra puerta a nuevas bendiciones, por inesperadas que parezcan. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hay muchas más maravillosas parábolas e historias por venir que te ayudarán a ver los milagros en la vida cotidiana. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo para no perderte los nuevos videos. Recuerden, las bendiciones a menudo llegan a nuestra vida de las maneras más inesperadas. Solo hay que estar dispuestos a aceptarlas. Hasta pronto.